Buenos días a todos. Bueno, ante nada Buen les día. pido... Buen día, profe. Ante nada les voy a Buen pedir... día, profe. Perdón, ante nada les voy a pedir disculpas por los videos. Recibí muchísimos mails preguntando que no lo habían podido ver. Sucede que hoy por hoy el internet no anda como andaba antes, entonces bajar el video de Zoom me lleva más o menos 1 hora y media. Les cuento cómo es el procedimiento. De ahí lo subo a YouTube, que es otra hora, ¿sí? Después en YouTube tengo que configurar el video y de allí pasarlo al aula virtual. O sea, entre una cosa y otra me lleva aproximadamente 2 horas y media. Y si el internet no funciona bien, porque a veces donde estoy, que en mi consultorio o en mi casa, todo el mundo usa internet, entonces la bajada y la subida es bastante lenta. Así que le pido, seguramente ustedes son los de los martes que no han podido ver el video en internet, entonces entre hoy y mañana ya lo he bajado y todavía se sigue configurando. Ya le voy a copiar el enlace en el aula virtual para que puedan ver la clase del martes. Y una vez finalizada esta, también en el transcurso del día se lo voy a subir y la voy a dejar para que la puedan ver hoy, mañana y pasado sin ningún problema. Así que nuevamente disculpas, no es que me haya olvidado, sino que hubo problemas con el internet, lo cual es complicado. Así que bueno, vamos a retomar lo del martes que habíamos dejado y habíamos descrito la técnica descompresiva de Neusmith-Waldron. Y ahí tienen ustedes las ventajas, que es, además de las mencionadas en la marsupialización, que ustedes seguramente no entraron el martes, porque tenían práctico de las clínicas de cuarto, esto lo van a poder ver, y esto es un poco que retomo para que se ubiquen en el tiempo y en la forma. Mantenimiento de las formas, cuando habla de las formas, es desde el punto de vista anatómico, por eso es una técnica conservadora. Mayores posibilidades de recuperar piezas dentarias retenidas, porque estos procesos quísticos, si son muy extensos, generalmente se acompañan con una pieza dentaria retenida, y mediante esta técnica, digamos, conservadora, hace que se recupere esa pieza, fundamentalmente si es un canino, y lo queremos poner dentro de lo que sería la arcada dental. Si fuera un tercer molar, es recuperarlo, que haya una neoformación de tejido óseo, y a partir de allí, después de 8, 9, 10 meses, como lo mencioné en la clase anterior, se pasaría a hacer la exodoncia de esa pieza dental. Esto va a depender mucho también de la edad de los pacientes que tengamos. Cuanto más chicos, adolescentes, más rápida es la neoformación de tejido óseo. Y entonces tenemos los dientes vecinos, ¿no?, involucrados en la etiología del proceso, van a conservar su vitalidad y pueden ser mantenidos a pesar de estar íntimamente relacionados con ese proceso quístico, ¿sí? Si ese proceso es demasiado extenso, como se lo voy a mostrar, ustedes tienen que tener en cuenta que una técnica conservadora va a permitir preservar la vitalidad y todos los reparos anatómicos vecino a ese proceso. Y entonces, esto tiene su ventaja y su desventaja. Tenemos dentro de la técnica descompresiva desventajas. Paciente no colaborador, el peligro de cierre de la apertura, molestias ocasionadas por la cánula o el accesorio empleado en la técnica, posible degeneración ameloblástica o carcinomatosa no observada por nosotros. La no observada por nosotros, con quien les habla, 41 años de profesión y de cirujano, no hemos podido apreciar ninguna degeneración carcinomatosa, pero sí degeneración ameloblástica.
Tenemos dentro de las paredes de un queratoquiste o de un quiste dentígero, en alguna ocasión hemos visto, por ejemplo, un ameloblastoma plexiforme, que si no lo tenemos en cuenta, ese proceso quístico se transforma en la patología tumoral. En este caso es un tumor odontogénico localmente agresivo. Después, si no es tratado convenientemente, muchas de las veces amerita una hemiresección de mandíbula, como lo vamos a ver más adelante. Seguimiento del paciente por mucho tiempo hasta completar la osteogénesis. Por eso hice hincapié en la clase del martes, que seguramente ustedes la van a poder escuchar, de 56 minutos aproximadamente, que va a depender mucho del diagnóstico. Vuelvo a hacer hincapié, diagnóstico clínico, radiográfico. Siempre recuerden, de la clínica partimos y a la clínica volvemos. Entonces, diagnóstico clínico, en su periodo intramaxilar, en su periodo extramaxilar, siempre soliciten una ortopantomografía, siempre soliciten una ortopantomografía. Y en base a eso pueden complementar con otros elementos de diagnóstico, como por ejemplo una combi, ¿sí? Donde vemos en 3 planos, plano sagital, plano frontal o coronal y axial o horizontal. Todas esas situaciones para tener un diagnóstico. Y en base a eso determinar cuál es la técnica quirúrgica que vamos a aplicar. Conservadora o radical para las patologías quísticas de los maxilares. Y le había mostrado en la clase anterior en qué consiste la técnica descompresiva. Si nosotros tenemos en este esquema un proceso quístico, que en realidad la mayoría de los procesos quísticos que se acompañan con un elemento retenido son los quistes dentígeros, que es lo más frecuente, y los queratoquistes, ¿sí? Entonces, ustedes ven la técnica descompresiva y está detallada qué es lo que hacemos. El preoperatorio, levantamos un colgajo, tomamos material, siempre biopsia, chicos, siempre biopsia. La colocamos en fórmula al 10 o al 20%, llenamos un protocolo, tiempo de evolución, si sangra, no sangra, infección, si duele, no duele. Todos esos datos le sirven al patólogo. Ya vamos a ver biopsia antes de iniciar la parte de tumores odontogénicos y tumores de los maxilares. Fíjense ustedes, y se coloca una cánula, como lo estoy mostrando aquí, que es una cánula de aspiración que va ligada con un alambre 0405 a las piezas dentarias. ¿Para qué? Para que se vaya desinflando ese globito, se vaya desinflando, haya neoformación de tejido óseo hasta lograr lo que nosotros estamos buscando. Y ahí tienen ustedes el caso que mostré el día martes, donde aquí estoy señalándolo con un puntero, un elemento temporario resto radicular. En esta radiografía oclusal se puede percibir el aumento de volumen. Fíjense ustedes, ahí tienen la ortopantomografía. Si nosotros realizáramos una técnica radical, seguramente se perderían todas las piezas dentarias, incluyendo este canino inferior, y se corre el riesgo de fracturar la mandíbula. Esto también me sirve en la panorámica para ver, este era un paciente en ese momento de 10 años de edad aproximadamente, fíjense el canino retenido, un supernumerario en la línea media, yo tengo un pantallazo general en esta radiografía. Entonces, aplicando la técnica descompresiva, preservamos todas las estructuras anatómicas vecinas, la emergencia del mentoniano, la vitalidad de todas estas piezas dentarias, y este señor va a migrar hacia la cavidad bucal. Y ahí tienen, se hace el colgajo, como lo mostré en las imágenes anteriores de esquema, se toma material para enviar anatomía patológica, siempre anatomía patológica, chicos, para rectificar o ratificar el diagnóstico clínico. Eso nunca se lo olviden. Como lo mencioné el martes, más allá de que ustedes hagan o no cirugía, creo que a eso apunta esta asignatura, puedan hacer un buen diagnóstico, un buen plan de tratamiento
y si no lo pueden realizar ustedes, por supuesto hacer la derivación correspondiente. Pero no es solo la derivación. Si muchos de ustedes viven en el interior del país o en el interior de la provincia, donde van a haber muchísimos pacientes de escasísimos recursos, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo tenemos que implementar nosotros el tratamiento. ¿A quién se lo vamos a derivar? A un médico. Nosotros de esta área, bucomaxilofacial, el área estomatológica, la conocemos íntegramente porque estudiamos 5 años para eso. Nos recibimos conociendo la boca más que cualquier profesional médico. Entonces, no podemos dejar de lado esta situación. Como por ejemplo, saber hacer una buena biopsia, tomar material, más allá de que le implementemos o no el plan de tratamiento. Fíjense ustedes cómo a unos meses de haber puesto el tubo, que acá lo estoy señalando con el puntero, cómo esta pieza dentaria, canino inferior derecho, va migrando hacia la cavidad bucal. Esto lo mostré también el martes. Fíjense cómo va hacia la cavidad bucal. Inclusive, acá en esta situación se le coloca un mantenedor de espacio para recuperar la pieza dentaria. Ahí ven el mantenedor de espacio. Y llega un punto en donde se realiza la liberación de ese elemento. Se monta la ortodoncia y se realiza la tracción para ubicarlo en la cavidad bucal. Y en esta situación, por ser un paciente de 10 años, 11 años aproximadamente de edad, miren la neoformación de tejido óseo que hay. Entonces son situaciones que debemos manejar. Este es otro paciente, y ahora les voy mostrando casos clínicos, por eso es importante la clase teórica. Este era un paciente de 16 años de edad que asiste a la consulta con esta imagen radiolúcida, donde tomaba primer molar, segundo molar, y fíjense ustedes el germen del tercer molar. Este adolescente va a un cirujano de cabeza y cuello que le dijo que este era un tumor y había que hacerle la hemimandibulectomía, placa de reconstrucción mandibular y por supuesto injerto de cresta ilíaca o colgajo pediculado, injerto de peroné. ¿Pero te hizo una biopsia? No. Entonces lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es el diagnóstico, chicos, para que de acuerdo a eso implementar un plan de tratamiento. Fíjense, si le hubieran hecho la hemiresección mandibular, más allá de que hoy existen tratamientos espectaculares con placa de reconstrucción mandibular de 2.4, injerto de peroné, que es una cirugía que lleva aproximadamente 12 horas, bajo anestesia general y todo, nunca nada va a suplir la naturaleza. Y acá con una pequeña toma de tejido y haciendo punción aspirativa, como lo mencioné el martes, ¿sí? Se hizo diagnóstico de quiste dentígeno. Y por la edad del paciente, neoformación rápida de tejido óseo, implementamos la técnica descompresiva. En el momento de hacerle la biopsia y abrir, empaquetamos esto que ustedes ven radiopaco, ¿sí? Esto es gasa iodoformada, que en primera instancia le colocamos por 15 días. Fíjense ustedes, ya en ese momento, en 15 días, cómo el germen entra a migrar hacia la cavidad bucal, en esta imagen, ¿sí? Entonces, luego de esos 15 días, 20, le colocamos esa cánula de aspiración descartable, que le pasamos un alambre 0,4, 0,5, lo calentamos en el mechero, la atravesamos y lo ligamos en este caso al primer molar, ¿sí? Fíjense cómo ya hay neoformación ósea. Miren cómo hay neoformación ósea. Llegaba hasta la escotadura aquí arriba, en la rama, y fíjense cómo va migrando. Miren a dónde estaba la reabsorción y miren la neoformación de tejido óseo. Todo este periodo en este paciente de 16 años de edad llevó prácticamente 8 o 9 meses. Le salvamos la continuidad del maxilar, no le hicimos injerto, no le hicimos injerto ni de cresta ilíaca, ni de peroné, ni nada. Está bien, el adolescente tuvo que aguantarse a lo mejor un tubo ligado a un primer molar, y esto al cabo de los 8 o 9 meses hicimos la exodoncia de esta pieza dental. Así vino el paciente y a los 8 meses, 9, se encontraba en esta situación. Fíjense la extensión hasta la escotadura, tomaba la raíz distal
de ese primer molar, y a los 8 o 9 meses aproximadamente, ¿sí? Lo que estamos viendo acá es neoformación de tejido óseo, por eso el diagnóstico, la edad, la historia clínica, va a hacer que implementemos el plan de tratamiento correspondiente y adecuado para cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? Y este tubo, por si no lo mencioné, tiene que ser retirado cada 15 días aproximadamente, recortado, para que no frene el avance del tejido óseo y haya una buena cicatrización. La técnica descompresiva, ¿sí? Y ahora viene la parte 2 sin sutura, que digamos es una técnica radical de lo que serían el tratamiento de los procesos quísticos. Eliminación completa del tejido patológico, control visual de la cicatrización y evitar el riesgo de infección del coágulo. En aquellos procesos demasiado grandes, si nosotros hacemos la exéresis del proceso y suturamos, queda un coágulo muy grande. Entonces se corre el riesgo de la infección de ese coágulo. Por eso es importante, insisto, en el diagnóstico clínico radiográfico, la edad del paciente, las condiciones del paciente. No hablemos de las condiciones económicas, me refiero a las condiciones de salud del paciente. ¿Cuál es lo más adecuado? ¿Una técnica radical o una técnica conservadora? ¿Sí? Entonces, esta es una técnica radical, sin sutura. La desventaja, intervención más compleja, la cicatrización es más lenta, difícil conservación de la vitalidad de las piezas dentarias, porque si el proceso es extenso y yo voy a hacer una exéresis completa de ese proceso quístico, seguramente voy a arrasar con los paquetes vasculos nerviosos de cada una de las piezas. Difícil conservación de la vitalidad. Posible lesión de estructuras anatómicas. Si el proceso se extiende en el maxilar superior y guarda una íntima relación con lo que sería el seno maxilar, seguramente voy a ocasionar una comunicación bucosinusal. Molestias ocasionadas por el cuidado de la cavidad. Todos esos puntos ténganlo en cuenta al momento de hacer el diagnóstico, ¿sí? Y bueno, fíjense ustedes, este era un paciente cuando lo vimos de 73, 74 años de edad, un paciente con complicaciones de orden de salud general, hipertenso, diabético. Entonces tenemos que hacer una valoración. ¿Extenso el proceso? Sí, miren, acá lo estoy señalando. Fíjense ustedes la extensión. Siempre recuerden lo que dije en la clase anterior. Lo que vemos radiográficamente en general es mucho menor a lo que podemos observar clínicamente cuando realizamos la intervención quirúrgica per se. Entonces, acá se hizo una diagramación de extracciones de estos dos elementos. No se intentó salvarlo por la caries, por la edad que tenía el paciente. Y fíjense las condiciones de salud bucal que tenía este señor. Se hizo colgajo amplio, ¿ven? Una incisión tipo Neumann. Siempre que me quede soporte de tejido óseo sano para reposicionar el colgajo. Y en este caso, fíjense, tuvimos que tomar con una pinza hemostática y como arrancar del interior de la cavidad, dada la cronicidad de ese proceso. Y esto que ustedes ven allí es la loge quirúrgica, la cavidad ósea, y esto que se percibe más oscuro, y lo estoy señalando con el puntero, es la pared anterior del seno maxilar. Y en esta técnica de PARS 2 sin sutura, fíjense aquí, yo lo he mencionado, siempre manejamos con mucho cuidado los colgajos con puntos de tracción. Entonces, reposicionamos el colgajo, así como lo ven ustedes, lo bajamos con puntos de tracción y con una gasa iodoformada lo empujamos hacia el interior de la cavidad. Es decir, que ese colgajo va a quedar tapizando ese tejido óseo que está expuesto, ¿sí? Y la gasa va a proteger los bordes que quedan, o de tejido óseo denudado, que no alcanzó el colgajo a tapizarlo, porque entra a modo de telón en el interior de la cavidad y entonces empieza la epitelización. ¿Qué sucede con esto? Sucede de que, bueno, una de las desventajas
que por la edad del paciente la restitución ad integrum no se logra. Entonces le va a molestar al paciente que le quede una cavidad tapizada toda por encía normal. Entonces habrá que ver después, a los 6, 8 meses, si no se hace un injerto y reconstrucción de esa zona. Por eso es una técnica prácticamente que no se utiliza, pero es importante que la sepan, la técnica de Parts 2 sin sutura. La técnica de Parts 2 con sutura es la técnica que ustedes vieron de la apicectomía. Es decir, ustedes sacan y realizan la exéresis del proceso quístico, rebaten el colágeno y suturan, que se forme el coágulo. Entonces, tiene sus ventajas. Eliminación completa del tejido patológico, conservación de la forma, posibilidad del empleo de relleno, posoperatorios más cortos, pero también se corre el riesgo, si es una cavidad muy grande, que se infecte el coágulo. Entonces hay que monitorearlo, hay que verlo bien, hay que cuidar al paciente para que no suceda esto. Y dentro de las desventajas de la Part 2 con sutura, tenemos intervenciones más complicadas. Yo se las voy a mostrar clínicamente para que ustedes lo puedan apreciar. Posible infección del coágulo, posible comunicación con cavidades vecinas, posible lesión de vasos o nervios vecinos, porque uno ingresa, barre con toda la cápsula, y si hay piezas dentarias vecinas, recuerden lo que les mencioné anteriormente, lesionamos todo el paquete vasculonervioso. Eventual pérdida de la vitalidad, imposibilidad de promover la erupción de dientes retenidos, desplazados o involucrados en el quiste. Y ahí tienen ustedes la clínica, chicos. Es como yo les mencioné el primer día de clase. En realidad esta asignatura que juega un rol importantísimo en los contenidos de nuestra querida odontología, lo más importante para nosotros en cirugía 3, digo nosotros quienes hablan y todos sus docentes, es el diagnóstico y elaborar un plan de tratamiento. Eso ténganlo muy en cuenta. Entonces, cuando uno en el parcial le pregunte en qué consiste la técnica descompresiva, ustedes pueden poner ventaja o desventaja, poner en qué consiste, pero son elementos básicos que tienen que conocer, porque más de un paciente se le va a presentar en estas situaciones y lo van a tener que resolver ustedes, más allá que el día de mañana, y ojalá sean muchos los cirujanos bucomaxilofaciales que haya en nuestra hermosa profesión. Entonces, todas estas son situaciones muy especiales. Fíjense ustedes, en este caso en particular, a un señor le habían hecho la extracción del incisivo lateral sin un estudio radiográfico, ¿sí? Entonces le pedimos una radiografía, le hicimos una periapical, y aquí se ve la zona radiolúcida, ¿sí? Con un límite radiopaco, que nos hace pensar que podía ser un quiste residual. ¿Y cómo pasó? No, dice, me hicieron una extracción, señor, y me picaba la encilla y me rasqué. ¿Con qué se rascó? Con un fósforo. Desapareció el fósforo. Fíjense en la radiografía panorámica cómo desplaza el seno maxilar, desplaza fosas nasales, se hace una incisión tipo Newman o Neumann, y acá ya está como fenestrada la tabla vestibular. Entonces se amplía la osteotomía, lo estoy marcando con el puntero, espero que se pueda ver bien. Esto que ustedes ven allí, todo esto es la cápsula quística. Le realizo la apertura y del interior saco un fósforo de madera. ¿Sí? Esto que ven ustedes, el señor se rascó con un fósforo porque le picaba la encía y se ve que hizo como una ventosa y se fue adentro. Ahora, el problema es que el colega le hizo la extracción y no le tomó una radiografía periapical previa. Entonces seguramente era un proceso periapical de cierto tamaño que en la exodoncia no pudo hacer la exéresis del proceso. Y eso se convirtió en un quiste residual, como hablamos en la clase del martes, en la clasificación. Y eso, con la presión oncótica y osmótica, siguió creciendo. Y cuando el paciente se rascó la encía porque sentía una comezón, se aspiró y se fue el palito de fósforo, le faltaba la cabecita para encenderlo, ¿sí?
Y fíjense, acá estoy como arrancando la cápsula quística. ¿Por qué digo arrancando? Porque estaba bien adherida a las paredes de ese tejido óseo, por tratarse seguramente de un proceso sumamente crónico. Todo esto que ustedes ven allí es la cavidad. Y esto que ven más oscuro, y lo estoy señalando con el puntero láser, significa que eso puede ser la pared anterior del seno maxilar. Y si se comunica, no me interesa. ¿Por qué? Porque el coágulo que se forma ahí va a ser el corcho fisiológico que la va a obturar y luego rebatimos el colgante, ¿sí? Y ahí ven ustedes el proceso quístico, el fósforo, que le faltaba la cabecita, y por supuesto, este es parte de la tabla vestibular a la cual le realicé la osteotomía. Esto sí o sí va a anatomía patológica. Deben tener para llenar en el frasquito de formol, lo compran en la farmacia, en la droguería, formol al 10 o al 20%, lo tienen en su consultorio, buscan frasquito de rollo de fotografía o frasquito lo suficientemente grande, lo ponen en formol, llenan el protocolo y se lo envían al anatomopatólogo, para que el patólogo me rectifique o ratifique el diagnóstico de quiste periapical. Bueno, este proceso quístico se lo mostré en el tratamiento de los procesos periapicales de una paciente en ese momento de 62 años. Tan es así que ayer vino a mi consultorio para ver y hacerse exodoncia de alguna de estas piezas dentarias con movilidad, y nos recordábamos que hace 6, 7 años le realicé el tratamiento, estas piezas tenían movilidad. Me dice, doctor, no me la puede conservar. Le hice hacer el tratamiento de conducto, que era la pieza problema que le generó este proceso. Fíjense, panorámica, fíjense con BIM, coloreada la extensión del proceso, fíjense en una con BIM con un corte frontal o coronal, una horizontal, miren la extensión en sentido antero-posterior o vestíbulo lingual, ¿sí? De derecha a izquierda, la relación que guarda, y estoy marcándolo con el puntero, con los mentonianos. Y bueno, siempre recuerden, y yo le mencioné en la clase pasada, la punción aspirativa. Eso me sirve para diferenciar entre quiste o tumor. Salvo el proceso queratoquístico, el queratoquiste, que tiene contenido semisólido de aspecto de queso untable, la punzoaspiración es negativa. Pero el resto siempre es positivo si se trata de un quiste. El quiste infectado, la coloración es esta que ustedes ven en la jeringa. Y el quiste virgen, por decirlo así, se observan cristales de colesterina flotando si ponemos a trasluz esa jeringa, y ahí ustedes ven la cápsula quística, la exéresis de la cápsula quística, se ve allí los conos de gutapercha que le hicimos apicectomía, y por supuesto la colocación de una placa de titanio para reforzar ese maxilar también por la edad de la paciente. Y ahora vamos a ver queratoquiste. Vamos a mostrar los casos clínicos. Paciente de 53 años de edad, ¿sí? Para colmo abogado, tenía dolor, y acá se hizo el planteo. Los queratoquistes, como lo mencioné en la clase pasada, ustedes tienen que estudiar la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Nosotros hicimos, y en la clase puse una clasificación de hace muchos años, pero fue de orden pedagógico, digamos, para que lo interpreten mucho mejor. Los queratoquistes pasaron a ser después tumor queratoquísticos por la alta tasa de recidiva y de agresividad local. Después la Organización Mundial de la Salud lo volvió a la clasificación de quistes. ¿Está? Y hoy es un quiste. El queratoquiste es un quiste. Y en estos casos el tratamiento siempre es radical, nunca tiene que ser conservador, porque este señor hace quistes hijos. Entonces, frente a esta situación, a este paciente, le informamos que podía perder la sensibilidad por la proximidad que tenía con el dentario, ¿sí? La sensibilidad, no la motricidad, y corría el riesgo de fractura, ¿sí? Entonces, se hace un abordaje amplio. Es el abordaje que en lo personal hago para extraer los terceros molares. Con una incisión de distal a mesial preservo este triángulo por donde viene el lingual.
Cuidado con esto, chicos. Un buen decolado, separador de Fairweather, osteotomía, y entonces esto que ustedes ven aquí, que estoy marcando con el puntero láser, es el tercer molar. Realicé la exodoncia del tercer molar, retiré todo el proceso queratoquístico, ¿sí? Y en una época usábamos el líquido de Carnoy, que era un líquido momificante por aquellos quistes hijos que este señor generaba a nivel del tejido óseo, que era difícil de remover. Entonces, poníamos el líquido de Carnoy por 1 minuto, actuaba, momificaba esos queratoquistes hijos, nos permitían el retiro total y a veces fresábamos. Y de esa manera reducíamos a una mínima expresión la posibilidad de recidir. Quiste residual, fíjense ustedes, paciente desdentado total, miren ustedes, le hicieron extracciones y este gran proceso quístico en la zona anterosuperior. Ahí lo tienen, no podía usar la prótesis, ahí estaba haciendo una pequeña hiperplasia, con aumento de volumen, colgajos siempre mantenidos con puntos de tracción, ¿sí? Amplio, ahí tienen ustedes la fenestración de la tabla vestibular, esto de aspecto grisáceo que estoy señalando con el puntero es la cápsula quística, amplío la osteotomía, y acá la pregunta ¿es radical o conservadora? Y tiene que ser radical, ¿por qué? Porque el paciente es un paciente de edad. Ahora tenemos la contrapartida por ser radical, la osteogénesis, la restitución ad integrum seguramente no se va a lograr en su totalidad. ¿Por qué? Porque es un paciente ya de edad. Si fuera un paciente más joven, que es difícil encontrar un paciente joven desdentado total, entonces sí podríamos haber hecho una descompresiva o una radical que ese coágulo forme tejido óseo, ¿sí? Entonces, todos estos puntos hay que tenerlo en cuenta, recuerden. Ahí se hizo osteotomía, se hizo la exéresis completa del proceso, se curetea para que se forme el coágulo, la sutura correspondiente. Tenemos los quistes extramaxilares, que también hay que tener en cuenta, ¿sí? Dentro de los extramaxilares tenemos los dermoides, los epidermoides, quistes por retención, ránula, mucoceles y por supuesto mucoceles del seno maxilar. Que esto lo van a ver muchos cuando ustedes soliciten en radiografías panorámicas. Ahora, ¿la conducta terapéutica es siempre quirúrgica? No, a veces la conducta es expectante, pero le tenemos que informar al paciente que tiene un proceso quístico en el seno maxilar, que no es grave, no reviste importancia, y hay pacientes que son oncofóbicos. No, doctor, yo me quiero operar. Muy bien, entonces se opera, ¿sí? ¿Y eso es resorte de quién? Bueno, ahí está el punto entre los otorrinos y nosotros, los cirujanos bucomaxilofaciales odontólogos. Igual que las comunicaciones bucosinusales de origen odontogénico, es resorte del odontólogo, no del otorrino. Y bueno, a veces nos peleamos, y quienes habla tuvo una vez problema con un otorrino porque dijo que yo era dentista, que nosotros no sabíamos hacer eso, viene el paciente medio como enojado, ¿por qué doctor me va a operar usted si esto le compete al...? Y bueno, en realidad, con 41 años de profesión, siempre hemos tenido problemas, con cirujano de cabeza y cuello, con otorrino, con traumatólogo por los traumatismos y fracturas. Yo creo que la profesión nuestra nos compete y nosotros conocemos todo el sistema estomatognático más que nadie. Entonces, por eso defiendo yo la profesión nuestra y en el área que me compete a mí en lo personal y todos los docentes de la cirugía 3, la cirugía 2 y la cirugía 1. Porque acá no es una sola cirugía. El hecho de que uno haga una buena extracción y se dedique a eso ya también es cirujano, ¿sí? No porque saquemos una parótida vamos a ser cirujanos y saquemos un diente, no somos cirujanos. Todo esto son protocolos que nosotros debemos seguir. Entonces, yo les voy a ir mostrando, fíjense ustedes, acá tienen una ránula, que son quistes por retención, que a veces se insufla la glándula o se forma el proceso quístico, el paciente lo suele pinchar y entonces pierde el contenido. El contenido es mucinógeno. Fíjense, yo hice punción y con el aspirador que lo fui retirando,
con el aspirador que lo fui retirando, ustedes ven cómo tienen este filamento. Sucede que tengo que tratar de hacerle lo que es la marsupialización de este proceso, que lo vimos en la clase del martes, y en qué consistía, en la eliminación del polo de exteriorización. Pero si yo le hago punción y dejo que se asiente toda la mucosa del piso de boca, pierdo lo que es el mucocele, perdón, la ránula. Entonces la tengo que individualizar bien. Tenemos trabajos hechos donde por un lado se hace punción de alginato bien líquido y por el otro lado la aspiración de lo que es el contenido. Una vez que fragúa el alginato, me tiene bien armado lo que sería la ránula, de manera tal que yo saco completamente el proceso químico. Pero esta es la ránula, ¿ven? Entonces, ¿qué hago? Mantengo con la pinza de disección, hago divulsión, elimino el polo de exteriorización y empaqueto gasa iodoformada, que seguramente a los 7, 8 días la retiro y por supuesto ya queda bien conformado lo que sería el piso de boca. Este es el mucocele, ¿sí? Fíjense el estado de la boca del paciente. ¿Y esto por qué se origina? En las glándulas salivales menores. Y por lo general es por trauma, ¿sí? El paciente empuja, hay muchos alumnos que frente a los exámenes están todo el día con ese tic de mordiéndose el labio. Entonces, ¿qué hace el morderse el labio? Oblitera los conductillos de esas glándulas, que por supuesto se va formando después el quiste. Al principio se le forma, se aprieta, hace que pierdan el contenido y cada vez en la recidiva se va haciendo una cápsula más fibrosa, donde después es imposible, digamos, que pierda su contenido. Entonces hacemos anestesia en fondo de surco y acá hacemos una incisión losángica suave, mucosa y submucosa. Tomando con pinza de disección, entramos con una tijera de Metzenbaum, entramos, la abrimos y vamos haciendo divulsión con muchísimo cuidado para no perder el contenido y tratar de que salga en forma completa ese mucocele, que es también un quiste por retención, ¿sí? Bueno, acá tuve la suerte, no van a creer que siempre sale así. A veces se pierde el contenido. Todo esto que ustedes ven acá, que lo estoy señalando con el puntero, son las glándulas salivales menores que están a modo de un racimo de uva chiquito, ¿sí? Ahí lo tienen ustedes en esta imagen, algunas de las glandulitas que también estirpé junto con el mucocele, quiste por retención. Y después le realizamos la plástica del labio, ¿sí? Para que no quede cicatriz. Y en este caso, felizmente salió completo. Mucoceles, quistes extramaxilares, quiste por retención, mucoceles y ránulas. Y acá tienen el mucocele de los senos maxilares, ¿sí? Todo esto lo hacemos bajo anestesia local. Y bueno, pedimos una combin, fíjense ustedes, seno del lado derecho ocupado, seno del lado izquierdo parcialmente ocupado. Cuando se ve así de oscuro, es decir, radiolúcido, significa este sector del seno es sano. Pero todo esto puede ser por un engrosamiento de la mucosa sinusal, por sinusitis. Y esto es por el mucocele de seno maxilar. Y acá ya era como para intervenir porque ocupaba todo el seno maxilar, ¿tá? Entonces, ¿qué realizamos? Anestesia en fondo de surco, ¿sí? 3 anestubos, hacemos el cierre por palatino, colgajo amplio, fíjense cómo se